Medir humedad en cereales es una tarea muy simple cuando uno utiliza un humedímetro digital. Pero lo que vamos a ver hoy son 5 factores fundamentales para poder realizar esa medición de la mejor manera y obtener de esta forma valores muy precisos y repetibles a lo largo del tiempo. Las instrucciones y todo lo que hoy vamos a comentar aplica para cualquier marca, para cualquier tipo de humedímetros. Esta información aplica a todo tipo de instrumentos de lo que nosotros llamamos lectura indirecta. La lectura indirecta son equipos electrónicos que tratan de brindar valores de forma rápida de humedad en cereales que no son un método patrón. El método por estufa funciona por la extracción de agua de la muestra y después por medio de pesar la muestra y compararla con el peso original se puede sacar el porcentaje de humedad. Eso es el método patrón, el método más preciso. Pero los sistemas de lectura indirecta, por un tema de tiempo, fueron diseñados para rápidamente dar un valor de humedad tomando como base valores eléctricos, valores electrónicos en una base de datos que está internamente dentro del instrumento. Esto quiere decir que los humedímetros digitales, no importa la marca, lo que hacen es una predicción de lo que uno le puso dentro. Toma el valor electrónico que genera esa muestra dentro de la cuba y se fija en una base de datos a qué valor de humedad corresponde ese valor electrónico. Es algo interno que hace el equipo. Por eso, si yo tengo un humedímetro y le pongo piedras adentro, le pongo tierra, él va a tratar también de medir ese valor de humedad. Por supuesto está diseñado para medir cereales, entonces los errores serían muy importantes. Por lo tanto, tener bien claro, un humedímetro digital es un sistema de lectura indirecto. Utiliza valores que quedaron en una base de datos dentro del equipo. Por lo tanto, las muestras que nosotros usemos aquí y el procedimiento de trabajo es fundamental para garantizar una lectura adecuada y un valor preciso para saber qué porcentaje de humedad tenemos. Vamos a ver cuáles son los 5 factores fundamentales para trabajar correctamente con un humedímetro. Primero, hay que saber que los humedímetros digitales son diseñados, fabricados, para trabajar lo que se llama humedad de comercialización, entre un 7 y un 18%. Por fuera de estos valores, el equipo tiende a disparar un error que, en el caso de nuestra marca, Tesma, existen tablas donde podemos saber esa desviación del valor de humedad cuando estamos usando muestras demasiado húmedas. Pero recuerden, los humedímetros se fabrican, se diseñan para humedad de comercialización. Primer factor. Segundo factor fundamental, limpieza de la muestra. Hoy hablábamos del método patrón. El método patrón, el sistema más preciso, confiable, que funciona por extracción de agua de la muestra. El equipo lo que espera recibir dentro de su cuba son cereales limpios. Las curvas de calibración cuando se hicieron en fábrica fueron diseñadas con cereales totalmente limpios. Por lo tanto, si yo, vamos a poner el caso de la soja, en plena zafra, si a mí me viene una muestra con chauchas, con palitos, con mucha tierra o lo que sea, todo eso el equipo lo va a tratar de leer, pero no es algo conocido. Por lo tanto, va a disparar un error en el valor final de la humedad. Es fundamental tener una muestra de cereal limpia, lo más limpia posible, zarandearla, cuartearla, sacar la mayor cantidad de objetos extraños, para que el equipo, cuando hace esa comparación interna, está realmente tomando la lectura de un cereal. Ese punto es fundamental para ayudar con la precisión del instrumento. Después, tenemos que pensar, muchos no lo saben, internamente en los humedímetros existe un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura está colocado allí para realizar un cálculo que se llama compensación de humedad por temperatura. Ese cálculo que es electrónico, que es interno de cada instrumento, ayuda a afinar el valor de humedad cuando nos da el porcentaje final. Por lo tanto,
Si yo, imaginen esto, muchas veces pasa de tener una muestra que viene de una secadora. Esa muestra puede venir a 35, 40 grados. Los humedímetros están diseñados para trabajar con una muestra a valor de 22, 25 grados. Por lo tanto, si yo coloco dentro de la cuba una muestra a 40 grados de temperatura, ese cálculo interno que hace dispara un error en el cual nos va a dar un porcentaje de humedad que no es el real. Fundamental entonces, si yo tengo una muestra que está salida de una secadora, la dejo en un lugar que se homogenice, que baje la temperatura, y después de un rato, cuando yo siento que la muestra está a temperatura ambiente, recién ahí la coloco. Con ese factor, controlando ese punto, van a notar mucho más preciso el instrumento y más acertado comparado contra un método por estufa. ¿Cómo trabajar con un humedímetro? Las cubas, las celdas donde se coloca el cereal, están pensadas para que cuando está toda la muestra apilada quede en un término horizontal. Muchas veces el operario toma el cereal y lo vuelca de cualquier forma. Internamente en la cuba queda apilado tipo rampa. Cuando yo genero una rampa dentro de la cuba, la medición es incorrecta porque está haciendo una medición del aire, no del cereal. Por eso, cuando uno trabaja con un humedímetro, ya sea de campo fijo, es muy importante la homogenización de la muestra. Yo necesito que, si lo miro desde arriba, la muestra esté plana. De esa forma nos aseguramos una medición impecable. Después tenemos el tema de los golpes, el transporte del equipo. Los humedímetros tienen una balanza digital adentro. En el caso nuestro es una balanza digital muy precisa. ¿Y para qué tiene una balanza digital? Porque el equipo espera un valor de peso conocido, estable, para poder hacer la medición. En el caso de soja, 250 gramos es lo que necesita nuestro instrumento. Pero imaginen este equipo golpeándose en un asiento, en una valija, en un lugar que tiene mucha vibración. La balanza se puede descalibrar, por lo tanto esos 250 gramos que el equipo espera no son tal. Por lo tanto se dispara un error en el valor, en el porcentaje final de humedad. Con esto quiero decir lo siguiente: cuando uno tiene un humedímetro, transportarlo con su bolso, y en el caso de llevarlo en un vehículo, hay que llevarlo en el asiento del acompañante o en el asiento de atrás, donde por más que vibre, esté un poquito más acolchonado y no se deforme la celda de carga de la balanza. Una cosa fundamental, volviendo a la temperatura: nunca dejen este tipo de instrumentos, ningún humedímetro, sobre el tablero de un vehículo o debajo de una fuente de temperatura, por lo que hablábamos al principio del sensor que está ahí adentro. Toda la temperatura que el equipo tome, por fuera de esos 20-25 grados que les mencionaba, terminan disparando un error. No dejen el equipo largo tiempo debajo de una ventana o en el tablero de un vehículo. Siempre en un lugar oscuro donde pueda estar a temperatura ambiente. Con eso les puedo garantizar, con estas 5 cosas que les mencioné, les puedo garantizar que la medición del instrumento va a ser impecable a lo largo del tiempo y no van a tener ningún tipo de falla. Como siempre, cisproagro@gmail.com, o si no, pueden visitar nuestra página web en www.agrouruguay.com. Ahí van a encontrar todo lo que necesitan. Gracias por su tiempo, espero que este video les sea de ayuda.